Hola, buenas tardes, ¿cómo están todas y todos? Compañeras, compañeros. He estado toda la charla, lo que pasa es que yo vivo en una zona semi-rural y el internet es bastante malo, aquí me cae a cada rato. Entonces, he visto esta charla por partes y cortada en varias oportunidades. Estaba escuchando recién al compañero Auer, si es el tema del teletrabajo, bueno, nosotros representamos a los docentes universitarios que están en este momento atravesando esta situación de pandemia, al igual que otros montones de trabajadores en la Argentina, llevar adelante las tareas a través de Internet, a través de espacios virtuales. Y es verdad que ha sido una, sigue siendo una situación sumamente complicada porque claramente la educación en la Argentina ha tenido una tradición presentista siempre y, y bueno, pasar de allí a lo virtual lo ha complicado todo mucho porque no estábamos acostumbrados, porque no teníamos los elementos, en la gran cantidad desde el lugar del trabajador, desde el trabajador docente, la situación se complica porque no tiene una formación, no todos la tenemos, muchos hemos en los últimos tiempos tenido que adaptar rápidamente algunas cosas que ni conocíamos, pero por el lado de los estudiantes tenemos con las nuevas universidades y sobre todo en los gobiernos hasta el año 2015, donde una gran cantidad de universidades en zonas de territorios donde viven poblaciones vulnerables habían incorporado gran cantidad de alumnos de sectores, sectores más vulnerables, para la redundancia, para la repetición, que hoy se ven sumamente perjudicados porque no tienen las computadoras en las casas, no tienen en muchos casos los teléfonos, tienen que manejarse a través del teléfono celular y eso es muy difícil. Imagínense dar una clase o tomar una clase por un teléfono. Esto se ha complicado muchísimo. Lo que sí nosotros vemos en esto, y yo creo que es una cosa que tenemos que comenzar a entender, que toda esta situación que se va produciendo en la Argentina, en el mundo, creo que va a transfigurar no solamente, o va a cambiar todas las relaciones del mundo, y especialmente las del trabajo, son situaciones que van a llegar para quedarse, ¿no? Toda esta cuestión de la educación virtual, nosotros estamos discutiendo en CONADO y estamos discutiendo con el Ministerio, ahora estamos apresuradamente colaborando con el Ministerio y trabajando junto con ellos para generar herramientas para que los docentes puedan mejorar sus condiciones para dar las clases en forma virtual, porque yo creo que esta situación que estamos viviendo se va a prorrogar prácticamente hasta fin de año, o sea, todo el 2020. Y entonces vamos a tener que mejorar todo esto. Con la idea, primero y fundamental, de tener la capacidad de retener a los alumnos. Hoy más que todo, lo más importante es lograr que aquellos sectores que habían accedido a la universidad con grandísimos esfuerzos, que este gobierno había comenzado a recomponer la situación dentro de las universidades para que pudieran quedarse, no ser expulsados, no lo sean ahora por la situación de la pandemia. Pero volviendo a lo anterior, yo creo que nosotros tenemos que empezar a entender que la situación esta, en el mundo del trabajo y los cambios que se están produciendo, que la pandemia ha agudizado y en muchos casos ha catalizado, ha acelerado, pero que ya se veían venir de antes. Esto yo creo que lo hemos hablado con Cacho en alguna oportunidad. El mundo del trabajo estaba cambiando y esto lo que hace es acelerarlo. Yo creo que aquí nosotros tenemos una excelente oportunidad para, durante el transcurso de la pandemia, ir preparándonos para la salida de la pandemia, para empezar a entender que hay muchas relaciones que se van a transformar, muchas cuestiones en el mundo del trabajo, más allá de la discusión política, que sin ninguna duda todos como sujetos políticos en la Argentina, nuestras organizaciones, tenemos que dar para que esta pelota que hoy está en el aire no caiga para el neoliberalismo, sino caiga para el campo de lo nacional y popular, para el campo de la justicia social, de la inclusión, de la democracia, pero cada uno en su lugar de trabajo tiene que empezar a abrir los ojos y pensar, porque si no somos capaces de tomar estas nuevas cuestiones que hoy están, que no son de ahora, como decía recién, se han empezado a agudizar en los últimos tiempos, somos capaces de tomarlas, transformarlas y empezar a pensar en una nueva relación. Caso nuestro, fundamentalmente, la educación virtual no es mala, no hay que confundir nunca el cuchillo con el carnicero, como decíamos antes cuando éramos más jóvenes. Eso es simplemente una herramienta, tenemos que hacer que esa herramienta haga también que la pelota caiga para nuestro lado. Por eso creo que es muy importante todas estas discusiones, que empecemos a hablar, que empecemos a tener una discusión franca, una discusión abierta,
porque así como fuimos entre todos capaces de derrotar al neoliberalismo en diciembre, tenemos que ser capaces de afianzar un camino que también vaya en sentido contrario a lo que tuvimos en los últimos 4 años, ¿no? Yo creo que esta es una tarea importante, los felicito, la verdad, a los compañeros, a Cacho y a otros compañeros que armaron esto, porque es muy necesario. Hay que aprovechar este tiempo, que es un tiempo invalorable para empezar a discutir y para estar a la hora del enfrentamiento fuerte que va a ser a la salida, estar en condiciones de poder todos juntos llevar la dirección adecuada, ¿no? Y muchas gracias. Al contrario, Carlos, gracias a vos. Quiero agregar un comentario. Nosotros no tenemos yo no tengo el gusto de conocerte, de haberte conocido personalmente, pero yo tuve, como Forrest Gump, 2 o 3 privilegios. Yo fui el que inició la educación virtual en la Universidad de Quilmes, cuando en las universidades no existía nada, hace 25 años atrás. Era el jefe, el coordinador general de los sistemas de información, y después pasé a ser coordinador general de la RIU, en la última etapa en que la RIU estuvo en manos del Estado para terminar después en la administración de las universidades. Y después pasé durante 14 años a ser el coordinador general de la seguridad de la información de la Universidad Tecnológica Nacional en el rectorado. En los 25 años que veo, yo soy informático, que veo la competencia de la inserción y el desembarco de las nuevas tecnologías, de las cuales yo formo parte como profesional, en los sistemas de educación, veo que los problemas se repiten y yo sospecho que estamos encarando mal el tema, porque, como vos dijiste muy bien, esto es una herramienta y a nadie se le ocurre repartir martillos sin enseñar para qué sirven y cómo clavar. De la misma manera, no vamos a creer que esta pandemia que nos obliga a usar herramientas que estaban dando vuelta y porque no tenemos otro camino, estamos avanzando hacia un camino correcto sobre la educación. Yo, que he escuchado a los educadores, entre ellos a vos y al resto de compañeros, quiero decirle que tengo una enorme preocupación por algo que yo hace muchos años denomino fascinación tecnológica. Hay una tendencia en quienes no conocen el fondo de estas tecnologías de creer que el instrumento es el objetivo, y el instrumento es un instrumento, y si no se hacen cargo quien tienen que dar la educación de domar al instrumento, lamentablemente, como ha pasado en los lugares donde yo te mencioné, y eso que hay ingenieros y hay gente que quiero mucho, el instrumento termina domando a los educadores. Entonces es un elemento sobre el cual creo que hay que discutir, y este espacio, que es el espacio del foro justamente para el día después, es el lugar en donde nosotros estamos discutiendo estos temas, así que yo te agradezco enormemente este aporte porque suma desde lo universitario un problema que no va a ser de sencilla solución. Decías, yo creo que lo peor que podemos hacer es no animarnos al cambio. Si nosotros nos quedamos en posiciones conservadoras porque tenemos miedo al cambio, vamos a haber permitido que avance, como decíamos, las políticas neoliberales. Tenemos que ser nosotros de pensar el futuro. Hay cosas que estábamos haciendo mal, sin ninguna duda, y tenemos que repensarlas y ponerlas en duda. Yo te agradezco mucho, ya, si nos conocemos de nombre, yo te conozco de nombre, vos me conocés de nombre a mí, no y sabemos la importancia. No creas lo que te dijeron. La importancia de la... Y te voy a agradecer, y te voy a decir por qué, porque la verdad que la Universidad de Quilmes es una que hoy está en mejores condiciones que muchas otras universidades con el tema de la virtualidad. Así que bueno, muchas gracias y seguiremos en contacto siempre, ¿no? Por ahí. Con mucho gusto, con mucho gusto. En esta discusión creo que está el eje del perfeccionamiento de lo que hagamos. Así que gracias, Carlos, por toda la intervención.